A ver, entonces, esperen un ratito, tengo un problema acá con la pantalla. Espérense. Enfoque pantalla completa. Listo, ya. Empezamos con la fractura de clavícula. Ese que se produce por un traumatismo indirecto, que es caída sobre la extremidad extendida en abducción. O un traumatismo directo, que es una caída directa apoyando la parte lateral del hombro. El tratamiento quirúrgico solamente se da en la pseudoartrosis, en las lesiones vasculonerviosas, en las fracturas de tresmo distal con fractura de ligamentos córacoclaviculares, condoides y trapezoides, separación de fragmentos por interposición de partes blandas y el hombro flotante, que es una fractura de clavícula y del cuello quirúrgico de la escápula del mismo lado que va a producir inestabilidad. Dentro de todas las clasificaciones, la que se toma de Allman es para el grupo 1, tercio medio, que corresponde al 80% de la fractura de clavícula. El grupo 2, tercio distal, corresponde al 15%. Y esta tenemos para el tipo 1, que va de la fractura entre los ligamentos conoides y trapezoides, o los córacos clavicular y acromio clavicular. Para el tipo 2 tenemos la fractura que es medial a los ligamentos córacoclaviculares. Y esta 2 se subdivide en 2A y 2B. 2A, conoideo y trapezoide anclado al segmento distal. Y el 2B, conoideo roto y trapezoideo anclado al fragmento distal. Para el tipo 3 son las fracturas en superficie acromioclavicular sin lesión ligamentaria. Y en el grupo 3 del tercio proximal del clavícula, que va a corresponder al 5%, es con desplazamiento mínimo si los ligamentos costoclaviculares permanecen intactos. Para la clasificación AO, acuérdense que ahora todo es clasificación AO, este segmento de las fracturas tiene que aprenderse la clasificación AO que está en el libro del doctor Sandoval. Tenemos el A, B y C. A corresponde a la fractura del tercio medio sin desplazamiento, que se trata con clavos elásticos de titanio, que se llaman también algunas veces clavo con memoria, o TENS, y se usa por vía medial o lateral, y se observa la roja del clavo que se ancla para luego retirar. El AB son las fracturas del tercio medio, como las que se muestran en las imágenes, con fragmentos intermedios desplazadas y tratadas con placas y tornillos en la cara superior. Ahora, pues se puede usar placas comunes, como también se puede usar placas bloqueadas, que implica que el tornillo se ancla en la placa. Pero también están las placas de clavícula, que son placas que ya vienen con la S itálica puesta solamente para engranarlas y sujetarlas. Así como vemos nosotros en las imágenes, esa fractura polifragmentaria ya con su plaquita, y tenemos la imagen de la cirugía abierta. Tenemos luego la fractura de escápula, que es por un traumatismo directo en la espalda, y este tiene un tratamiento que va de la forma conservadora con un cabestrillo y representa el 0.4 al 1% de la fractura. ¿Sí? Pueden requerir RAFI en los siguientes casos. Para los que no están adecuados a estos términos, es reducción abierta más fijación interna. ¿Ya? RAFI. 1, que es la fractura desplazada del acromio con invasión del espacio subacromial. 2, fractura de la apófisis coracoides con luxación acromioclavicular. Y 3, fractura al reborde glenoideo asociado a luxaciones traumáticas en el hombro. En la clasificación anatómica de las fracturas de escápula tenemos la de tipo A, que es fracturas del cuerpo de la escápula. B, fracturas del proceso escapular. C, fracturas del cuello de la escápula. Y D, fracturas articulares que comprometen la articulación glenohumeral.
Y la tipo E, fractura de escápula y clavícula del mismo lado, ipsilateral. En la clínica, de todas maneras, sin hacer una buena evaluación, hay que descartar lesión del nervio escapular y o del nervio axilar. Las radiografías que se van a solicitar siempre en anteroposterior, ¿no? Perfil de escápula en el plano lateral y perfil de escápula en el plano axilar. Lo ideal sería solicitar un examen más completo, que es una tomografía con reconstrucción, para determinar el número de fragmentos y la extensión del daño articular y el desplazamiento de los fragmentos. El tratamiento conservador con cabestrillo por 2 semanas, solamente un cabestrillo o con un inmovilizador de hombro. La cirugía generalmente se hace en fracturas muy desplazadas de las glenoides y se debe realizar la tracción esquelética lateral del olecrano durante 3 o 4 semanas. Eso se hace con un estribo a nivel del olecrano, se pasa un quiste y se tracciona en lateral. O si no, se hace la reconstrucción con placas, como las que se ven ahí, placas bloqueadas, para mantener la estabilidad y mantener la articulación del hombro. Les digo algo, esta no es la clase que tenía. Es parte, o sea, es la clase en corto. La otra es mucho más larga y acabo de ver que me faltan más imágenes que tenía puesta, pero bueno, en realidad es la clase que está en el libro del doctor Sandoval, es la del libro del doctor, así que sigamos nomás, pues es una clase prácticamente del libro del doctor Sandoval. Muy bien, entonces tenemos las tomas radiográficas en anteroposterior con rotación de 30 grados, una radiografía de frente corregido, como se ve ahí en la imagen. Tenemos la otra radiografía transescapular lateral con inclinación de 30 grados en dirección posterior de la espina y la escápula. Tenemos la radiografía axilar con abducción de 30 grados y la otra radiografía axilar alternativa, que puede ser con paciente sentado, con la imagen de arriba hacia abajo, con el foco de arriba hacia abajo, o el paciente echado. En la luxación de la articulación acromioclavicular vamos a tener una clasificación, que es la de Rothwood. En la de tipo 1 de Rothwood tenemos daño de la cápsula articular, los ligamentos coracoacromiales están íntegros. No hay deformidad del hombro, solo dolor en la articulación y la radiografía es normal. En algunos casos, con el tiempo puede apreciarse calcificaciones tardías, pero esto se es considerado casi como un esguince o una contusión. La de tipo 2 es una ruptura de la cápsula articular y daño incompleto de los ligamentos coracoclaviculares, creando una deformidad del hombro. El dolor y la lesión es potencialmente inestable. La de tipo 3 es lesión, es la más grave, y los ligamentos coracoclaviculares, cápsula articular ya están rotos. Puede existir daño muscular del deltoides en su inserción clavicular. Se puede producir una gran deformidad y daño de la articulación por tracción del trapecio. La de tipo 4 es la lesión, es igual a la de tipo 3, pero la clavícula está luxada o desplazada a posterior. Su extremo está encarcerado o introducido dentro del trapecio, así como vemos ahí. La de tipo 5 ya es un daño de todas las estructuras capsulares de los ligamentos y también de los músculos deltoides y trapecio. La clavícula está luxada y ascendida con respecto al acromion y puede ser reducible con la presión con la mano, pero al soltar se vuelve a luxar. A esto se denomina el signo de la tecla. También se denomina el signo de la pseudocharretera. A ver, la charretera es el pompón que usaban San Martín, Bolívar en el hombro con la caída de esos hilos, que daba la impresión de que el hombro estaba cortado. Ya, la charretera, el signo de la charretera original es para la luxación de hombro. Y el de la pseudocharretera
es justamente para la luxación acromioclavicular. ¿Ya? Y el signo de la tecla que se produce en la luxación acromioclavicular también en algunos casos lo identifican para fracturas de clavícula. A ver, la de tipo 6 es muy rara, existe una luxación anterior, la clavícula se coloca por detrás del tendón conjunto del coracobraquial y del bíceps y se puede producir por un mecanismo combinado con abducción forzada. Ahí está metido, esta sí es de tratamiento quirúrgico, las otras también, pero esta más porque pueden dañar parte del plexo braquial. La reducción de estas lesiones, cuando es leve, de primer grado, es ortopédico, cabestrillo, medicación, hielo en una bolsa, envuelto en una toalla, 20 minutos, 3 veces al día por 5 días. Analgésico que va desde el ibuprofeno, diclofenaco, antiinflamatorios, Celecoxib o algún COX de segunda generación, ¿no? Medida física seguido de fisioterapia. En el tipo 1 puede bastar con una inmovilización de 1 a 2 semanas. Y en el tratamiento del tipo 2 con 2 a 4 semanas. En el tipo 3 el tratamiento es sintomático en pacientes de baja demanda física durante 3 a 6 semanas con inmovilización y terapia física. O el tratamiento quirúrgico en personas o trabajadores manuales y deportistas. El tipo 4, 5 y 6, indicada la reconstrucción quirúrgica, donde hay que reparar músculos y ligamentos. Acá el manejo son con la técnica de Obenke, que es introducir 2 clavos de Kirchner en paralelo con un alambre. Puede usarse también un tornillo de compresión hacia la parte del acromio, o también puede usarse una placa de reducción. Es una placa especial que va por debajo del acromio y agarra la clavícula. Ahora tenemos la luxación de la articulación externoclavicular. El trauma puede ser directo. El extremo interno de la clavícula provoca la luxación posterior por detrás del esternón con una presión que puede llegar a comprimir grandes vasos y la tráquea. El trauma indirecto es golpe en la cara lateral del hombro con luxación de la clavícula por delante o detrás del esternón. Las luxaciones posteriores son excepcionales, potencialmente más graves. Su reducción es difícil. Va a ser necesario introducir percutáneamente un gancho de tracción en el extremo medial de la clavícula y tirar hacia adelante. La inmovilización va a permanecer por 3 a 4 semanas con un cabestrillo. En las luxaciones de hombro, el factor predisponente es la displasia de la glenoides con una luxación anterior, anterointerna o subcoracoidea, y esto corresponde al 95% de las luxaciones de hombro. El mecanismo indirecto se da por un traumatismo del brazo en abducción, extensión y rotación externa, que va a lesionar la cápsula articular y la porción anterior del manguito rotador. Es frecuente ver esto en adolescentes, adultos jóvenes o gente que practica algún tipo de deporte de contacto. Tenemos acá el signo de la charretera, también del hachazo, porque es como que quedara corto el hombro, no tiene el abombamiento normal que debe tener el hombro, por la pérdida de la silueta circunferencial que se va hacia adentro y queda como se ve en la imagen. Puede dañar el circunflejo, como se ve ahí, que esas zonas azulita con el número 1, queda una hipoestesia marcada, que en algunos casos solo se elonga y puede recuperarse paulatinamente en el transcurso de la semana. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Radiografías antero-posterior y de perfil. Hay que ver si hay un defecto posteromedial de la causa humeral que se llama la lesión de Hill-Sachs. Siempre hay que pedir una radiografía, por más que nosotros tengamos al paciente, que lo podemos reducir, poner en su sitio,
No sabemos si tenemos una fractura del manguito rotador o si parte de la cabeza se haya roto. Eso quiere decir que sin verlo ponemos en su sitio y ese segmento que en la zona articular queda como un ratón articular. Y eso va a necesitar operarlo para retirarlo. Si nosotros pedimos una radiografía, ya sabemos qué vamos a hacer, si es quirúrgica para la reducción o simplemente en más del 90 y tanto por ciento de los casos es una reducción cerrada, no hay que abrir. A ver, la lesión de Hill-Sachs es una muesca que se produce en la cabeza que es porque choque en la glenoides, se hunde y sale la cabeza del húmero. Se produce, bueno, por el choque de la cabeza humeral contra el rodete glenoideo anterior, provocando inestabilidad de la articulación glenohumeral y predisponiendo a las luxaciones anteriores recidivas. O sea, puede salirse varias veces. En ocasiones es necesario una tomografía para demostrar que existe la lesión de Hill-Sachs, especialmente cuando se va a planificar una intervención quirúrgica. Los métodos de reducción de una luxación va a tener el maniobra de Stimson, que es con un balde o un peso en el brazo, en decúbito prono, la maniobra de Milch, que es llevando en abducción externa, rotación interna rápida, hay que tener cuidado porque si no se hace bien, esto termina fracturando. Y la maniobra en la silla, que es la que usamos nosotros en pacientes que llegan a emergencia recién luxados, con la radiografía en la mano, lo sentamos en la silla, lo ponemos con el respaldar sobre el hombro, traccionamos, hablamos y se siente el chasquido. La maniobra Hipócrates se usa cuando no tenemos un operador, alguien que nos ayude. También hay que tener cuidado, podemos lesionar parte del plexo braquial o lesionar la arteria axilar. Se coloca el talón sobre el brazo y se tracciona. Lo ideal es hacerlo con anestesia general para que el paciente esté relajado. La anestesia local no funciona, no debemos usar anestesia local. Si es recién el paciente ha llegado, todavía los músculos no están tan contracturados, su radiografía inmediatamente y podemos hacer la reducción. Si ya pasan algunas horas, el dolor y la fuerza muscular nos limita a hacer la reducción. Entonces ya tenemos que valernos de la anestesia. La anestesia general, un ratito nada más, su preoperatorio y entra rapidito. La inmovilización se hace con un cabestrillo, se hace con un yeso del PO, que es un yeso tóraco manual, o con un inmovilizador de hombro. Este inmovilizador de hombro es como un cabestrillo que viene con una banda alrededor del tórax y mantiene estable la luxación ya reducida, mínimo 2 semanas, para que luego comience a hacer su movilidad rápida. Si el paciente no cumple, se va a volver a salir, y esto se denomina luxación recidivante. Y la luxación inveterada es aquella luxación que tiene más de un mes y llega así a consulta o a emergencia. Ya en este caso, cuando son personas mayores, hacer una reducción de una reducción no se va a poder, ya no va a entrar, la zona glenoidea se llenó de fibrosis, no va a entrar. Entonces acá lo único que hacemos es mandarlo a terapia y que gane algo de movilidad. ¿Qué pasaría si una persona, nosotros con una luxación inveterada que tiene un mes, le hacemos una reducción quirúrgica, especialmente gente mayor, ¿no? Por encima de 60, 65 años, y tratamos de reducirlo quirúrgicamente? Muy bien, podemos hacerlo, hacemos la cirugía, retiramos el tejido dentro de la glenoide, colocamos la cabeza, ponemos un par de clavitos de Kirchner para que se mantenga estable, cerramos, le ponemos su yesito, un belpo o un cabestrillo por 3 semanas o 4 semanas, retiramos todos los clavitos y le iniciamos la terapia o que mueva. No va a mover, se crea una gran fibrosis, no va a mover. Lo que hemos creado es peor, es un hombro congelado y es un hombro que no lo va a mover más. Sin embargo, si hubiéramos solamente mantenido la parte ortopédica,
es iniciando la terapia cuando llegó, por lo menos ese manito llega a la cara, a la cabeza, tiene un 70, un 80% de función. Una cirugía no se recomienda para una luxación inveterada. Es mejor mantener la terapia de rehabilitación. A ver, sigamos. El control se hace siempre posterior. De todas maneras, hay que hacer un control radiográfico igual en ambas posiciones, axial y transtorácica. Se inmoviliza el hombro con vendaje del PO, venteado se escribe, por 2 a 4 semanas. En pacientes jóvenes se inicia la movilización activa a las 3 semanas. En pacientes ancianos, esta se debe movilizar más tempranamente del pedido para evitar la rigidez del hombro, la capsulitis retráctil o el hombro congelado. El tratamiento quirúrgico se reserva para luxaciones irreductibles o fracturas desplazadas de la cabeza del húmero o del rodete cleinoideo. La luxación recidente también puede requerir algún tipo de indicación quirúrgica. Actualmente se hace por vía artroscópica. Antes se abría la cápsula, ahora ya no. Ahora por vía artroscópica nada más se hace un flap de la cápsula, se acorta uno de los tendones del manguito rotador y se mantiene el paciente durante 2 a 3 semanas inmovilizado para comenzar a hacer la terapia de rehabilitación. Ahí tenemos una luxación anterior del hombro, está metido, hacemos la reducción, ya ingresó y ahí se coloca su inmovilización parcial con un Belpo. En las luxaciones posteriores de la articulación glenohumeral son rarísimas, corresponde al 1%, es una combinación de fuerzas directas y rotación interna, hay aducción y flexión, la cabeza del húmero se luxa habitualmente hacia la región subacromial. En la clínica hay bloqueo de la abducción y de la rotación externa. Y el brazo se encuentra en aducción. Hay una evaluación radiológica, siempre la radiografía AP, antero-posterior y de perfil. El tratamiento, reducción cerrada, o sea, manejo ortopédico o reducción incruenta. La tracción del húmero hacia abajo y se presiona la cabeza humeral hacia abajo y adelante para introducir en la cavidad glenohumeral. Debe evitarse la rotación externa forzada para no provocar una fractura de la cabeza o de la diáfisis humeral. Se inmoviliza con Belpo de yeso de 3 a 4 semanas. Y se inicia un adecuado programa de rehabilitación funcional. Si el defecto es pulsante, cualquier de es grande, debe intervenirse quirúrgicamente. Las fracturas del extremo proximal del húmero se da generalmente en pacientes jóvenes, traumas de alta energía, en pacientes mayores por la osteoporosis, y dentro de la clasificación de la que adulta de la O es la de Neuro, porque hay varias clasificaciones, esta es basada en 4 partes o segmentos desplazados. Este, que tiene más de 1 centímetro de desplazamiento o una angulación de más de 45 grados. En la radiografía AP, rotación interna, rotación externa, se toma un axilar, que se llama una radiografía en Belpo, y un frente corregido y lateral o perfil de escápula. Y si todavía tenemos ciertas dudas, una tomografía axial computarizada con reconstrucción. En la zona muscular, el aporte sanguíneo está dada por la arteria circunfleja anterior, que es la fuente arterial principal para la cabeza del húmero. Este vaso se hace intraóseo, como la arteria arcuata, que irriga la cabeza humeral. La arteria circunfleja posterior, que irriga una pequeña parte postinferior de la superficie articular. Dentro de la clasificación de Ariel tenemos nivel 1, que es una fractura sin desplazamiento independientemente del número de trazos. La nivel 2 es una fractura en 2 partes o fragmentos desplazados que van a afectar las tuberosidades. El fragmento queda sin irrigación y puede ir a la necrosis. Nivel 3 es una fractura de 3 partes. Una de las tuberosidades permanece en el fragmento articular. Nivel 4 es el fragmento articular que va
perder su aporte vascular. Ahí tenemos en las imágenes los 4 segmentos principales, son el segmento articular o cuello anatómico, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, diáfisis y el cuello quirúrgico. En la clasificación AO, ahora tiene usted que aprenderse esa clasificación, todo está escrito en el libro del doctor Sandoval. Vamos a tener las fracturas articulares unifocales, 1, el segmento superior, 1, tercio superior, A, si hay o no algún fragmento y la complejidad que va a tener. Entonces tenemos una fractura de la tuberosidad que sería 1, 1, A1. Si hay una fractura metafisiaria impactada, tenemos 1, 1, A2. Y si hubiera una metafisiaria no impactada, tenemos 1, 1, A3. El manejo de estas fracturas se hace con placas, placa en T, placa en L, o las placas de húmero proximal o placa filo. Son placas de tornillos bloqueados que ingresan y mantienen la estabilidad. Cuando es solamente una fractura abusiva del troquíter, se puede utilizar un tornillo canulado, un tornillo de compresión, o la técnica banda de tensión, que es con alambre, como el que se ve ahí, que agarra la parte superior del húmero y el alambre agarra todo el contenido del manguito rotador. Se pueden usar los clavos elásticos de titanio, que son los TENS, que va por vía retrógrada, eso quiere decir que ingresa por el codo. Lo malo de estos clavos es que no hace compresión. Y hay un axioma en traumatología que dice la pseudoartrosis ama al húmero. Eso significa que la mayor cantidad de pseudoartrosis está en el húmero. Por eso hay que tener mucho cuidado acá, es mejor que sea compresivo. Si vamos a hacer una cirugía, que sea con placa y tornillos. Las fracturas tipo B del húmero proximal. Tenemos B1 con impactación metafisiaria, B2 sin impactación metafisiaria y B3 ya con una luxación nuclear. Tenemos las más complejas, que son las del tipo C, el número proximal, 1-1-C1 con ligero desplazamiento, 1-1-C2 impactada con desplazamiento y la 1-1-C3 ya es una luxación con un desplazamiento. Es una fractura polifragmentaria. Para el manejo de 4 partes se puede usar los sistemas de tornillos canulados que se ven ahí, que pasa un clavo de Kirchner, el tornillo por el medio y lo mantiene fijos. O se puede usar las placas filos o las placas de húmero proximal. Ahora, si esta fractura compromete mucho la cabeza del húmero y la articulación, entonces no vale la pena reconstruirlo, va a quedar mal y se procede a sacar todos los fragmentos y se coloca una prótesis. Esta sustitución protésica está indicada con fracturas complejas, tipo nivel 4, observen el anclaje de los tendones del manguito rotador, medio y lateral. La sustitución protésica de la fractura en 4 partes debe reservarse para pacientes de edad con osteoporosis y fracturas asociadas con luxaciones irreparables. Las fracturas del húmero proximal representan del 4 al 5% de todas las fracturas, con mayor incidencia en las mujeres entre los 80 y 89 años de edad. La incidencia va a aumentar con la edad. Las fracturas del húmero proximal osteoporóticas parecen ser fracturas más complejas. El 87% de las fracturas en los adultos resulta en su mayoría por ser caídas de altura de pie. Las fracturas diafisiarias del húmero. Se debe generar un traumatismo directo. Indicaciones de tratamiento quirúrgico, indicaciones absolutas. Tenemos absolutas, acuérdense, abiertas, hombro codo flotante, lesiones vasculares, fracturas de húmero bilateral, politrauma y lesión secundaria del nervio gangliar. En las indicaciones relativas tenemos fracturas segmentarias, incapacidad para mantener la reducción de la fractura con tratamiento ortopédico, fracturas transversas, obesidad, fracturas patológicas, cáncer, osteomielitis, no unión osteoartrosis, déficit neurológico
enfermedad de Parkinson, lesión del plexo braquial o lesión primaria del nervio radial. Los abordajes quirúrgicos van desde el abordaje lateral, anterior, con la técnica MIPO, que es mínimamente invasivo, y el abordaje posterior. En la clasificación tenemos en las fracturas simples, de trazos simples, 1-2-1, fractura espirodea, 1-2-2, fractura oblicua con mayor de 30 grados, 1-2-3, fracturas transversas de 30 grados. De las fracturas en cuña tenemos 1-2-B1, fractura en cuña en espiral, como está en la imagen, 1-2-B2, fractura con cuña en flexión y 1-2-B3, fractura en cuña fragmentada. Tienen que leer, por favor, la clasificación AO, que vienen por lo menos 2 o 3 preguntas de ahí. Las fracturas complejas, que ya son las C, tenemos 1-DC1, fractura en espiroidea, una espiral, fractura 1-12-2, segmentaria, 1-12-3, fractura compleja irregular o polifragmentaria. El manejo es placas y tornillos, placas bloqueadas, clavo endomedular o clavos de tenis, que son los de titanio. La intervención quirúrgica de las fracturas deficientes puede incluir compresión de placa de fijación en clavo intramedular, anterógrado, retrógrado. Anterógrado quiere decir que va de la cabeza del húmero hacia abajo y retrógrado del codo hacia arriba. Con bloqueo, son con tornillos que van a evitar la rotación, flexibles o la fijación externa. Dependiendo de las propiedades de la fractura y otras lesiones asociadas, las complicaciones perioperatorias de preocupación incluyen lesiones o trituración iatrogénica o daño del nervio radial, la falta de unión y la infección. Acá, porque se encuentra en el tercio medio inferior el nervio radial, pasa por el canal radial, podemos lesionarlos. Por eso que cuando uno hace una cirugía de húmero, lo primero que debe buscar es el nervio radial. Una vez que tiene el nervio radial, le pasa un Grempen-Ross, lo libera y uno de los ayudantes es el que se va a encargar de cuidar ese nervio durante toda la cirugía. Al finalizar, se suelta, se ve la integridad del nervio, ¿no? Y se cierra. De todas maneras, el paciente queda con una hipoestesia, con una movilidad limitada, parcial, que lo va a ir recuperando poco a poco. Pero si uno no lo busca, el nervio, podemos crear uñas iatrogéneas. Si es que hemos aplastado por debajo de la placa, ya es irrecuperable. En la parálisis del nervio radial hay una incidencia de 1.8 al 24%, la mayoría son una neuropraxia, 79% se recuperan espontáneamente. La electromiografía se utiliza si no hay evidencia de recuperación entre la 6ª y la 12ª semana. La fractura de Horstein-Lewis, un tipo de fractura del húmero distal, que el nervio radial está en riesgo. La espícula proximal del trazo espiral lastima el nervio al pasar a través del septo intermuscular del compartimento posterior, compartimento anterior del brazo. El desplazamiento generalmente suele ser lateral y el pavimento distal se desplaza proximal. Acuérdense que el hueso cuando se rompe, así como rompe un hueso de pollo, es cortante. Y no solamente corta músculo, corta tendones, corta arteria y corta el nervio. Así que hay que tener mucho cuidado. El nervio radial que está aplicado al tratamiento proximal por el septo intermuscular que ha atrapado al reducir la fractura. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es buscar el nervio. Si usamos una técnica MIPO, debemos tener mucho cuidado de no lesionar el nervio. Tenemos una cabeza de húmero desplazada, rota en varios fragmentos, casi irreductible. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Colocar una prótesis. Se llama también prótesis en reversa por la posición en que quiere. Ahí tenemos una cabeza de húmero con 3 o 4 fragmentos y las placas que se utilizan se llaman placas filo. Son placas especiales para este tipo de fracturas. Fracturas de la extremidad distal del húmero. Tenemos AO. Acuérdense, la AO es para todo. Tenemos la clasificación AO también para esto.
Esto es en la fractura del extremo articular de la paleta humeral. 1-3-1, fractura por abducción. 1-3-2, fractura simple. 1-3-3, fractura multifragmentaria. En las fracturas parcialmente articulares tenemos 1-3-1, fractura lateral sagital. 1-3-2, fractura medial sagital. 1-3-3, fractura frontal. Y en las fracturas articulares completas tenemos la 1-3-1, fractura simple. 1-3-2, convolución metafisiaria. Y 1-3-3, poli o multifragmentaria. El patrón de oro en el tratamiento de la revisión abierta y la fijación interna con doble placa, doble plaqueado. Sus limitaciones de la osteosíntesis son la mala calidad ósea, osteoporosis, convolución metafisiaria y pobre calidad de los tejidos blandos. Siempre hay que tener el concepto de reducir anatómicamente las tres columnas, columna lateral, columna medial y el complejo articular. Tener presente la vía de acceso quirúrgico, externo e interna, para fracturas unicondilias o parcelares y abordaje posterior transolecraniano. Las complicaciones precoces, retardo de consolidación, lesiones neurológicas, infecciones profundas y el fracaso de la osteosíntesis. Complicaciones tardías, pseudoartrosis, neurológicas y la rigidez, que muchas veces es casi irreductible. En las fracturas del cóndilo externo del húmero, tenemos en las fracturas de la epitróquea, A, no desplazada, B, con ligero desplazamiento, C, encarcelada y D, fractura y luxación. En las fracturas del capitellum, que se van a producir por general por transmisión de la fuerza a través de la cabeza del radio, y el mecanismo es la caída sobre la mano con el codo en flexión. La de tipo 1 es con una pequeña porción de la epitróquea y puede estar acompañada al capitellum. La de tipo 2, poca cantidad de tejido subcondral acompaña al capitellum. Luxaciones. Es la más frecuente, la luxación de codo es la más frecuente después del hombro, y los signos y síntomas son tumefacción, dolor, pseudoparálisis del brazo, deformación del codo, tanto en exploración clínica y radiológica. Y los tipos son luxación posterior, es la forma más frecuente, luxación medial o interna, luxación lateral o externa, luxación anterior, que es rara, y se puede producir desgarro de la arteria humeral. Y la luxación divergente, que también es raro, de tipo anterior, posterior, medial o lateral. En el tratamiento se reduce mediante tracción distal y contracción. Muchas veces no se necesita usar anestesia general si el paciente colabora. Si el paciente no colabora por la gran contractura muscular, hay que hacerlo con anestesia general. Lo local acá no funciona. Bueno, se hace una tracción distal y contractación del extremo proximal del húmero. La tracción se realiza siguiendo el eje del antebrazo y luego se flexiona el codo con suavidad. Y se escucha un chasquido de ingreso. Para obtener la reducción del húmero dentro de la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, esta reducción se debe realizar bajo sedación, bloqueo de plexo braquial o bajo anestesia general. Debe examinarse el estado neurocirculatorio antes y después de la reducción. Siempre hay que evaluar al paciente antes de una reducción, tanto la parte neurológica como vascular. No vaya a ser que tenga algún problema o algún compromiso de plexo braquial o un nervio grande y después uno sin haber hecho la evaluación y no avisar al paciente para decir, yo movía, lo cual debemos siempre estar seguros de que hay una lesión o no hay una, y avisar al paciente, mire, usted tiene esta lesión, no puede mover. Esto ya vino con la lesión, porque si no se le avisa y no se le dice, puede crearse problemas. La clasificación de Regan y Morrey para la fractura de la apófisis coronoide son de 3 tipos. 1, abducción de la punta de la coronoide. 2,
va a afectar menos del 50% de la coronoides. Y 3 afecta a más del 50% de la apófisis coronoides. Con el codo flexionado a 110 grados se coloca una férula posterior de yeso y el uso de un cabestrillo para el manejo ortopédico. En la fractura de apófisis coronoides desplazada se puede reducir y fijar con clavos del gallito, clavos de Kirchner, o también hay unas mini placas. Las complicaciones de esta luxación, perdón, de esta fractura es la inestabilidad que va a evolucionar hacia una luxación recidivante del codo, la miositis ossificante en caso de desgarro muscular, o sea, las calcificaciones alrededor de la articulación, parálisis cardíaca del nervio cubital por elongación, rigidez y artrosis postraumática. Tenemos acá la mini placa que va a agarrar, ¿no?, parte del olecranon y la punta de la apófisis coronoides. El codo de niñera, que es muy común, o pronosupinación dolorosa. Entre el año y los 6 años, la subluxación de la cabeza del radio, con respecto al ligamento anular que lo contiene, no es evidenciable al examen radiológico. Clínicamente, el miembro superior en extensión pegado al cuerpo, el antebrazo pronado, ya en el examen físico se encuentra limitación a la supinación. Y ante la sospecha de esta patología se hace la siguiente pregunta, que es por el mecanismo de tracción brusca de la mano del niño que ha sufrido una caída o para acelerar la marcha. El tratamiento consiste en tracción en el eje del miembro, luego supinar centrando la cúpula radial con una mano se jale, con la otra, o sea, agarra la cúpula radial y luego se flexiona el codo, manteniendo la supinación. Realiza esta maniobra, el niño automáticamente deja de llorar y comienza a utilizar el miembro afectado normalmente. No requiere tratamiento posterior, excepto sugerir a los padres que no repitan las tracciones intempestivas sobre el miembro superior durante 2 o 3 semanas. Es frecuente que este cuadro pueda recidivar de la forma en que se hace la reducción arriba de una luxación, no de un codo de niñera. El codo de niñera es más suave y es en niñitos. Fractura de olecranon, el mecanismo indirecto, como el resultado de la oposición de una flexión súbita contra la violenta contracción del tríceps, caída sobre el codo flexionado que produce abulsión del olecranon, y puede ser también por un mecanismo directo, o sea, una fractura congénita. ¿Cómo afecta el cartílago articular? Aunque la reducción sea adecuada y exacta, suele haber una artrosis secundaria cuando existen irregularidades. Además, puede originar limitación de la movilidad y artrosis temprana. La clasificación de las fracturas de olecranon depende del compromiso articular. Tenemos Chasker, que da inicio a esta clasificación y es la que asume la O. Para el O, la A es transversa, la B es transversa impactada, la C es oblicua, la D es conminuta, la E es oblicua distal y la F es luxofractura. No es solamente una fractura, sino está acompañada de una luxación. El manejo son con bandas de tensión o la técnica de Obenque. 2 clavos de Kirchner paralelo y un alambre que lo circula y se hace la banda de tensión con unos nudos laterales. Se puede usar tornillos también para mantener algunos fragmentos que puedan haberse desprendido. En la fractura de la cúpula radial se va a producir por caída con la mano extensiva y con codo extendido, embargo, que va a provocar compresión sobre la cabeza del radio. La extensión de la lesión no siempre se puede apreciar en la radiografía, ya que apariencias benignas pueden relacionarse con lesión articular grave. Los signos clínicos incluyen dolor localizado a la presión, tumefacción por hemartrosis, dolor a la rotación del antebrazo. La clasificación para el AO es la que asume Mason, que es de las fracturas de la cabeza y cuello del radio. En el tipo 1 tenemos fractura no desplazada segmentaria marginal, tipo 2, fractura desplazada segmentaria, tipo D, fractura conminuta y tipo 4, fractura asociada a luxación posterior del codo. Las fracturas que van a requerir cirugía son
1, las que presentan gran convolución del cuello o cabeza. Tipo 2, las marginales que van a afectar a más de un tercio de la superficie articulada. 3, las que presentan fracturas articulares libres. Y la 4, la del cuello del radio con suficiente angulación como para interferir con la rotación. La fractura del tercio porcinal del cúbito más luxación de la cabeza del radio se denomina luxofractura de Montella. Este es un clásico de la traumatología. Esto viene de este examen de residencia. Esta combinación de la fractura del cúbito y luxación del radio porcinal puede ser tratada en forma conservadora en niños, pero requiere casi siempre reducción abierta en adultos. La clasificación que asume esto es la de Baudot y propone 4 tipos. Tipo 1, fractura del tercio medio proximal del cúbito con luxación anterior de la cabeza del radio y angulación anterior, que es característica del cúbito. Es el más frecuente. La de tipo 2 es fractura del tercio medio proximal del cúbito con luxación posterior de la cabeza del radio, que a menudo se asocia a fractura de la cabeza del radio. La de tipo 3 es fractura del cúbito inmediatamente distal de la apófisis coronoide con luxación lateral de la cabeza del radio. Y la de tipo 4 es la fractura del tercio medio proximal del cúbito con luxación anterior de la cabeza del radio y fractura del tercio proximal del radio que va por debajo de la tuberosidad bicipital. El mecanismo de lesión, traumatismo directo. Golpes directos en la cara media del antebrazo. Traumatismo indirecto, caída con hiperpronación o hiperextensión en la que la gran fuerza sujetadora del bíceps tracciona la cabeza del radio hacia adelante y esta cuando se produce la fractura del cúbito por las fuerzas compresivas de la caída. Luxofractura en Montella, por se ve. Acá tenemos la fractura, el desplazamiento y la luxación. El tratamiento de la luxación de la cabeza del radio ha sido controversial. Los mejores resultados se obtienen cuando se realiza la reducción quirúrgica de la cabeza del radio con reparación o reconstrucción del ligamento anular y la fijación interna con osteosíntesis del cúbito con placa y tornillos. La fractura o luxación del tercio del radio con luxación de la articulación radiocubital distal es la fractura o luxofractura de Galeazzi, es otro tipo. En la fractura diaficiaria con acortamiento radio y la luxación de la extremidad distal del cúbito es relativamente rara. Se producen por un mecanismo de traumatismo indirecto como una caída sobre la palma de la mano. En estas circunstancias tiene lugar una fractura del radio que se acorta por cabalgamiento o angulación, mientras que el cúbito se luxa dorsalmente a nivel de la articulación. El tratamiento ortopédico con reducción cerrada e inmovilización con yeso tiene una alta tasa de resultados no satisfactorios. La reducción abierta de la fractura del radio y fijación interna con una placa, de 3,5 es de elección en el adulto. La fijación anatómica rígida de la fractura de la diáfisis del radio generalmente reduce la articulación radiocubital distal. Si esta permanece inestable, se usa un fijador externo o se usa clavitos de Kirchner con el antebrazo en supinación. El clavo de Kirchner se retira a las 6 semanas y se inicia la terapia de rehabilitación. Fractura de la diáfisis del radio y del cúbito. Esto va a producir grave secuela funcional, puede aparecer incluso tras la adecuada consolidación de la fractura. La consolidación viciosa y la subartrosis suceden con mayor frecuencia debido a la dificultad para reducir y mantener la fractura de dos huesos paralelos sobre los que actúan fuerzas de rotación y angulación debido a inserciones de la musculatura pronadora y supinadora. La clasificación AO, tenemos la fractura simple, 2-2-1, fractura del cúbito y radio intacto, 2-2-2, fractura de radio y cúbito intacto, 2-2-3, fractura de ambos huesos. En las fracturas en cuña, la 2-2-B1, fractura de cúbito en cuña y radio intacto, 2-2-B2, fractura de radio en cuña y
cúbito intacto, y la 2-2-3 fractura incluye el hueso y otro en simple o cuna. Y las fracturas complejas, las 2-12-1, fractura compleja, simple radio y cúbito cementario, 2-12-2, fractura compleja, simple cúbito y radio cementario, y 2-3-C3, fractura compleja de ambos huesos o segmentos de ambos. Y esto tiene que leerlo del libro del doctor Sandoval, por favor. Está igual. Las áreas umbrales indican la posibilidad de fijación intramedular o con bloqueo. Tenemos ahí los parámetros que se utilizan para usar los clavos de bloqueo, son clavos intramedulares. Para muchos preferimos usar la placa porque hace compresión. El estándar de oro para el tratamiento de la mayoría de las fracturas deficientes del antebrazo estable es una fuerte fijación anatómica con una tasa de consolidación mayor al 95%, placa y tornillo. Los implantes LC-DSP es un tipo de placa de compresión de contacto limitado, una región anatómica. La LCP de 3,5, que son placas, mini placas, que restauran la longitud y alineación. Y al menos 3 tornillos en cada fragmento principal. 3 por encima, 3 por debajo de la fractura. En las fracturas por sección del radio distal, RAD, como conocida también por fractura de Smith, bueno, en Inglaterra, Estados Unidos, y Gorjat en Francia. La superficie articular se encuentra basculada en sentido palmar y con frecuencia fragmentada. Se clasifican como extraarticulares o intraarticulares. El mecanismo de producción de alta energía, población más joven, acortamiento y colapso, inestabilidad del cráneo. Hay lineamientos desplazadas, fracturas extraarticulares, fracturas impactadas estables y caída con la muñeca en dorsiflexión. Mientras mayor sea la dorsiflexión, mayor será el grado de conmoción y las fuerzas necesarias para producir la fractura. El estudio radiológico, de la manera, radiología frente y lateral, y se debe tener en cuenta las medidas de relación con el eje longitudinal del radio. Bueno, ahí están las mediciones que se debe hacer, ¿no? La báscula palmar, la 1, la 2, la báscula radial, la 3, la longitud radial, la 4, que puede haber una discrepancia del cúbito, que va más o menos de 0 a más 2 milímetros, comparativo con el lado sano, desplazamiento radial, comparado con el lado sano, la congruencia articular, si hay o no algún escalón. Como para seguir, tenemos la clasificación AO, la de tipo A, está titular, 2-3-A1, fractura de cúbito con radio intacto, 2-3-A2, fractura simple, radio impactado, 2-3-A3, fractura de radio multifragmentario, articular parcial. Tipo B, 2-3-B1, fractura sagital de radio, 2-3-B2, fractura frontal de radio con borde dorsal, 2-3-B3, fractura frontal de radio con borde palmar. Es la articular completa, que es la tipo C, 2-13-1, fractura del trazo simple, metafisiario, 2-13-2, fractura simple, multifragmentario, metafisiario, 2-13-3, fractura multifragmentaria o polifragmentaria, tal cual están en las imágenes. Tenemos la clasificación de Mellone, 1993, para identificar los tipos de lesión por impactación. Se observan los 4 componentes. En la clasificación de Mellone de las fracturas intraarticulares de radio se basa en un mecanismo constante que es la imputación del semilunar. En la de tipo 1, estable sin conminución. Tipo 2, hay un hundimiento, es inestable, dorsalo-palmar. Y en las 2A, reductible, 3B, irreductible. En la de tipo 3 es una fractura especulada más conducción de las estructuras palmares. Tipo 4, fractura separada, complejo medial fracturado con fragmento dorsal y palmar desplazado, todo por separado. Y en la de tipo 5 es la fractura por estallido con conmoción grave, con lesiones importantes en las partes blandas. Así como se ven las imágenes,
todos los fragmentos de acuerdo a la clasificación de Mellone, que también lo adopta el AO. En las fracturas extraarticulares hacemos la reducción con anestesia local y hacemos las maniobras de tracción, contratracción y reducción. Eso es, alguien jala los deditos, alguien agarra el codo y el operador hace la reducción. En este caso se coloca un aparato de yeso desde la cabeza en los metacarpianos, en la región dorsal, y el pliegue de la flexión distal de la palma de la mano, hasta el pliegue de la flexión del codo con la muñeca de inclinación cubital y ligera flexión de 30 grados. Si el antebrazo en supinación, hay que tomar radiografía de control, y si la reacción es adecuada y aceptable, se completa el yeso hacia un braquipalmar. Colocamos solamente un antebraqui y luego completamos un braquipalmar. La casa de dedo chino es una técnica donde se coloca esas cintillas alrededor del dedo para jalar. No es muy útil. Preferimos que nuestro operador o el residente que te guarde traccione. En las fracturas inestables, el tratamiento es quirúrgico. Conminución dorsal, más del 50% del diámetro, o palmar, que es metafisial. El desplazamiento inicial con una báscula dorsal de mayor o igual a 20 grados, con una instalación mayor o igual a 10 milímetros y con un acortamiento mayor o igual a 5 milímetros. Hay erupción articular, fractura cubital asociada, osteoporosis masiva en muchos casos, y la reducción cerrada inicial, que a veces no puede mantenerse con una férula de yeso, sino se hace ya el manejo tipo quirúrgico con mini placas en T. Tenemos el tratamiento quirúrgico con RAFI, ya saben qué cosa es RAFI, ¿no? Reducción abierta, magnificación interna, que se indiquen las fracturas articulares inestables que presentan conminución o compromiso de parte blanca. La de tipo 2, 1, tipo 2, placa de sostén en T, es la que le digo las mini placas en la cara palmar, la reducción debe ser anatómica. La de tipo 3, recuperar el acortamiento y la angulación, que es necesario en el pedo de injerto óseo, para rellenar las áreas impactadas. Si es necesario, la fijación con clavo de Kirchner. Generalmente se usa yeso homólogo de cresta ilíaca del mismo paciente. En el tipo 4 son inestables, los fragmentos o funcionados deben reducirse con clavo de Kirchner. La de tipo 5 son difíciles de tratar, hay un grado de conminución. Se debe asociar la fijación externa, la ligamento táctica y la extracción de la articulación con un fijador externo que va a controlar la alineación de los fragmentos y restaurar la longitud del radio. Con la fijación percutánea con clavos de Kirchner, la fijación externa se debe mantener por 6 a 8 semanas y luego se pasa a un yeso antebraquipalmar y que esté movilizando los deditos de la mano. Tenemos las mini placas que se utilizan en zona volar y el fijador externo para hacer la ligamento taxi. Se hace la tracción de la articulación para que no se colapsen las columnas y no se hunda el radio. Por eso se mantiene unas 6 semanas, se retira y se le pone un yeso. Hay diferentes tipos de placas, no les voy a explicar las placas, pero hay diferentes tipos, modelos, para cada gusto hay. La fractura de escafoides, el 80% de la superficie está cubierta por cartílago articular, que va a estar irrigado por ramas de la arteria radial, de las cuales entran de distal a proximal. Los vasos dorsales se irrigan entre el 70 y 80% del escafoide. Es evidente que el polo proximal del escafoide es pobremente irrigado porque las fracturas que lo comprometen son las más problemáticas. Herbert, un traumatólogo, ha descrito una irrigación secundaria del polo proximal del escafoide a través del ligamento escafolimbar. Para no perder la costumbre, también hay una clasificación AO, que es la no desplazada, desplazada, y la de polo proximal. Epidemiología, tenemos que adultos jóvenes tienen mayor porcentaje en el sexo masculino y la fractura más frecuente en los huesos del carpo, con 78,8%, seguido en frecuencia por el piramidal 3%, el trapecio 2,3%. Y según Frickman, para que se produzca una fractura escafoide es necesario que ocurra una dorsiflexión de la muñeca mayor de 90 grados, acompañado de cierta desviación del radio
de la misma. El diagnóstico clínico, la edad, mecanismo de lesión, dolor e hipersensibilidad a nivel de la tabaquera anatómica y con los movimientos de la muñeca del primer dedo. El diagnóstico radiográfico, de todas maneras, anteroposterior, extensión radial, deducción cubital, oblicuos a 45 grados en pronación y supinación. Y luego el lateral. Y si se sospecha de una fractura oculta, se solicita una tomografía con reconstrucción, la gammagrafía para ver si se ha cortado la irrigación y la resonancia para ver si ya entró en necrosis. Ahí tenemos la clasificación AO para cada segmento, que según Herbert, la clasificación la tiene en tipo A, fractura aguda estable, A1, fractura del tubérculo, A2, fractura incompleta de la cintura, tipo B, fractura aguda inestable, B1, fractura oblicua distal, B2, fractura completa de la cintura, B3, fractura del polo proximal, B4, fractura más luxación transescafoperilunar. En el tipo C, retardo de consolidación, la tipo D, pseudoartrosis, que va desde la D1 con una unión fibrosa y D2 ya una pseudoartrosis. Sin tratamiento va a evolucionar estas fracturas al aguzamiento del estiloide radial en 2 a 5 años, estrechamiento progresivo de la articulación radioescafoidea en 5 a 10 años, artrosis radiocarpiana y mediocarpiana generalizada en 15 a 20 años, y la fractura del tercio medio, que va como una fractura estable, reciente y no desplazada, la inmovilización de un yeso antebraquidigital. Fractura no desplazada, pero potencialmente inestable, con trazo oblicuo vertical, una luxación transescafoidea que puede estar reducida, la inmovilización es con un yeso braquidigital, va desde el brazo hasta el primer dedo en extensión. Y la fractura desplazada o angulada, la reconstrucción es abierta y fijación interna con clavijas o los tornillos de Herbert, que son tornillos sin cabeza. Y tenemos nosotros las fracturas perilunares del carpo, el lunar es el que queda en su localización y el resto de los huesos del carpo es lo que se le usa. Es sumamente raro. Tenemos las fracturas también de los metacarpianos, que pueden usarse Kirchner, miniplacas, tornillos, fracturas de las falanges, que también se puede usar en mini placas, tornillitos o clavos equines. Nosotros preferimos los clavos equines más prácticos, menos problemáticos, no tan costosos. Además, una vez consolidados, se retira. La inmovilización en semiflexión. Bien, chicos, es medio complicado este tema por las clasificaciones. Esto tienen que volverlo a leer otra vez en el libro del doctor Sandoval, por favor, porque de este tema, tanto el miembro superior y el miembro inferior, van a venir varias preguntas, especialmente de las clasificaciones. Bien, eso está grabado por si acaso. ¿Alguna pregunta? Todavía están, ¿no? Chicos. Sí estamos, doctor. Ya, perfecto. Si no hay preguntas, ya nos vemos ya en la última clase. Lean el libro del doctor Sandoval. Lo único que les recomiendo es lean ese libro. Ahí vienen todas las preguntas. ¿Sí? Ok, doctor. Gracias. Bien, suerte. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.